Teniendo en cuenta que ya sabemos calcular frecuencias alélicas y genotípicas, vamos a considerar qué propiedades se deben mantener o se pueden modificar por diferentes causas para llegar a definir la ley de equilibrio. Las propiedades entonces que pueden modificarse por diferentes causas son, por ejemplo, el tamaño. Los alelos que se transmiten a la siguiente descendencia son una muestra de todos los alelos paternos que va a ser variable según el tamaño de la población. Entonces, en principio vamos a trabajar con la premisa de que vamos a tener poblaciones grandes que van a evitar errores en ese muestreo de la población, ¿sí? Que puede llegar a causar deriva génica. Entonces, primera premisa, vamos a trabajar con poblaciones grandes. Por otro lado, la fertilidad y la viabilidad de los distintos genotipos, ¿sí? Los genotipos dejan distinta proporción de descendientes, se van a modificar las frecuencias alélicas de la generación siguiente, por lo tanto habría selección. En principio vamos a suponer que no opera esa selección. El sistema de apareamiento, vamos a suponer que hay panmixia, que cada individuo tiene la misma oportunidad de aparearse con otro del sexo opuesto. Por lo tanto, vamos a suponer que no hay apareamientos dirigidos, que existe panmixia en la población. La mutación es otro de los factores de cambio. Los cambios hereditarios en el ADN van a causar cambios en la frecuencia alélica. Por el momento no vamos a considerar cambios producidos por mutación. Y la migración, o sea, la introducción de individuos con frecuencias alélicas diferentes en la población nativa, también va a provocar cambios. Por lo tanto, vamos a suponer que la población permanece aislada, por lo tanto no hay migración. Teniendo en cuenta estos factores, vamos a definir la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg, que son los investigadores que la desarrollaron, que propusieron que las frecuencias alélicas y genotípicas de una población natural van a permanecer constantes de generación en generación, ¿sí? O sea que el P, el H y el Q de la generación 1 van a ser iguales al PHQ de la generación 0. Y que las frecuencias alélicas, o sea el P chiquita y el Q chiquita de la generación 1, van a ser iguales al P chiquita y al Q chiquita de la generación 0. Frecuencias alélicas y genotípicas permanecen constantes. Esto está definido para un gen con dos alelos, siempre y cuando haya, como dijimos antes, panmixia, la población sea lo suficientemente grande y que no haya selección, mutación, migración ni deriva génica. Vamos a analizarlo un poquito. Se cumple siempre que no haya mutación, o sea que no haya cambios mutacionales, que no haya flujo de genes entre poblaciones ni migración, que el tamaño sea lo suficientemente grande para evitar errores de muestreo, que el apareamiento ocurra al azar, o sea que haya panmixia, y que no exista selección, o sea que todos los individuos tengan igual fertilidad y viabilidad. Estamos hablando de organismos diploides, estamos hablando de que existe reproducción sexual de un carácter autosómico en principio, que las generaciones son discretas, o sea que no hay, cuando arranca una generación, es posterior a la generación anterior y la generación actual es anterior a la generación siguiente, que los apareamientos son al azar o panmícticos, que la población es grande, que no hay ninguno de los factores que van a afectar ese equilibrio, selección, mutación, migración ni deriva. Si se cumplen todos estos supuestos, las frecuencias genotípicas y alélicas no cambian de una generación a la siguiente. Por lo tanto, en estas condiciones no habría cambios evolutivos. Las frecuencias genotípicas de la población, de la progenie, van a depender solo de las frecuencias alélicas de los progenitores. Recordemos que la meiosis lo que hace es desarmar los genotipos.
Entonces la frecuencia P de los alelos A1 va a ser igual a la frecuencia de los gametos que lleven el alelo A1 y la frecuencia Q de los alelos A2 va a ser igual a la frecuencia de gametos que contengan el alelo A2. Entonces las frecuencias genotípicas de equilibrio van a responder al desarrollo de este binomio. Las frecuencias alélicas al cuadrado, o sea, la combinación al azar de los alelos que estén presentes en la población. ¿Cómo se desarrolla el binomio? Si estamos hablando de P más Q al cuadrado, esto se va a desarrollar de esta manera. P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado. La suma de esos términos, donde el P cuadrado va a ser la frecuencia de los individuos homocigotas para 1, el 2PQ va a ser la frecuencia de los heterocigotas y el Q cuadrado va a ser la frecuencia de los homocigotas para A2A2. Las frecuencias genotípicas de equilibrio, entonces, donde P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado son las frecuencias de los genotipos que hablamos recién. Si la población está en equilibrio, se va a cumplir, por lo tanto, que el P grande, o sea, la frecuencia genotípica observada de A1 a 1, va a ser igual al P cuadrado, o sea, la frecuencia genotípica esperada. H grande va a ser igual a 2PQ y Q grande va a ser igual a Q cuadrado, cuando la población esté en equilibrio. Los observados coinciden con los esperados, porque las frecuencias genotípicas se van a mantener de una generación a la siguiente. Esto se da para un caso en locos autosómicos. Si hay algún factor que rompe el equilibrio y ese efecto de ese factor desaparece posteriormente, el equilibrio se va a restituir en una sola generación de apareamiento al azar. Ya vamos a ver cuando trabajemos con genes ligados al sexo, con varios genes a la vez, el equilibrio va a tardar más de una generación en restablecerse. Para que recordemos y relacionemos, cuando hablábamos de apareamientos dirigidos y poníamos el ejemplo de la cruza de arvejas de semilla lisa con rugosa, los dos parentales homocigotas pero contrastantes formaban un solo tipo de gametos y en la F1 observábamos heterocigotas. Al autofecundarse esos heterocigotas obteníamos este desarrollo con el tablerito de Punnett. Bueno, para que relacionemos a qué corresponde acá la frecuencia 1 medio de R grande. En este caso sería la frecuencia de P chiquita, la frecuencia del alelo R, sería 1 medio. Q chiquita en este caso correspondería a la frecuencia del alelo R chica, que también sería en este caso 1 medio. ¿Sí? Para que relacionemos lo que ya sabemos de herencia de un solo gen o de herencia mendeliana con la genética de poblaciones. Otro ejemplo, cuando hacíamos la cruz entre ratones heterocigotas amarillo por amarillo, donde los homocigotas A y AI degeneraban, ¿sí? Era un letal recesivo con efecto fenotípico dominante, que en la descendencia observábamos 2 tercios amarillo, 1 tercio de negro. ¿Qué tenemos acá? Si hacemos el tablerito de Punnett, vamos a tener estas frecuencias, donde en este caso la frecuencia de AI pasaba a ser 1 tercio, la frecuencia de la chiquita pasa a ser 2 tercios si hacemos la descendencia de esta F1 de esta, la fecundación entre los individuos de esta cuadrícula. ¿Sí? Entonces, 1 tercio sería el P, 2 tercios sería el Q. Para relacionar lo que estamos trabajando con genética de poblaciones, con la genética que ya conocemos a nivel individual. En el caso de la genética de poblaciones, entonces, la probabilidad va a estar dada por P y Q, que son las frecuencias alélicas de A1 y de A2. Por lo tanto, cuando se unan dos gametos que llevan alelos A1, vamos a tener P chica por P chica, la frecuencia P cuadrado. Cuando se unan alelos A1 con alelos A2, vamos a tener dos modos de formarlo. Vamos a tener 2PQ y los individuos A2A2 se van a formar por la unión de dos gametos que lleven A2 con una frecuencia Q cuadrado. Similar al tablero de Punnett que ya venimos trabajando,
En este caso tenemos que tener en cuenta que hay panmixia y que las probabilidades P y Q van a tener generalmente valores diferentes, que van a ir de 0 a 1. 0 cuando tengamos alelo ausente, 1 cuando tengamos el alelo fijado. Supongamos que tenemos una frecuencia del alelo 1 de 0,7 y del alelo 2 de 0,3. Ese tablero se va a armar de esta manera. Tengan en cuenta esto. Frecuencia del alelo 1, 0,7, esa es la longitud, el 70% del total de los alelos. Este es el 30%, por eso el tablero de Punnett lo trabajamos de manera proporcional. Entonces 0,7 por 0,7 va a haber una probabilidad de A1,1 de 0,49, ese va a ser el P cuadrado. La probabilidad de A1,2, o sea de heterocigota, va a estar dada por 2PQ, o sea 0,21 más 0,21, 0,42. Y la frecuencia de los A2A2 va a ser Q cuadrado, que en este caso va a dar 0,09, 0,3 por 0,3. Las frecuencias genotípicas de la descendencia solo van a depender de las frecuencias alélicas de los progenitores y no de las frecuencias genotípicas de sus progenitores. Las genotípicas de la descendencia dependen de las frecuencias alélicas. ¿Qué estructura reproductiva? ¿Cuáles son los distintos tipos de apareamiento que vamos a encontrar en una población? Bueno, simplemente vamos a desarrollarlo para demostrar de otra manera la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg y cómo se obtienen a partir de las leyes mendelianas esas frecuencias de equilibrio. ¿Cuál es el procedimiento? Obtener la frecuencia de todos los tipos de apareamiento, obtener la frecuencia de los genotipos de cada progenie. Los apareamientos que van a ocurrir al azar van a ser estos. A1,1 puede aparearse con ¿quién? Con otro 1,1, con un heterocigoto o con una 2,2. Los heterocigotas se pueden aparear con otro 1,1, con un heterocigoto, con otro A2, o con una 2,2. Y así sucesivamente para cada uno de los apareamientos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si la frecuencia de A1,1 es genotípica, es P grande, la frecuencia del heterocigoto es H grande y la frecuencia del lazo 2A2 es Q grande, cuando se apareen 2 A1,1 vamos a tener P por P, P grande al cuadrado. A1,1 con A1,2, frecuencia P por H. Y así vamos completando el cuadrito. Acá tenemos también de vuelta P con H. Cuando se aparea A1,1 con A1,2 vamos a tener una frecuencia PQ, la misma que vamos a encontrar en este lugar del cuadro. Cuando se apareen dos heterocigotas va a ser H por H, H cuadrado, heterocigota por A2A2, HQ, que también lo vamos a encontrar acá, y A2A2 por A2A2 nos va a dar una frecuencia Q cuadrado. Aquí tenemos todos los posibles tipos de apareamiento. Lo pasamos en limpio. Cuando se apareen A1,1 con A1,1 de una sola manera, P cuadrado, y siempre va a dar A1,1 en la descendencia. Esta es la progenie de la generación 1. Cuando se apareen A1 y no va a haber heterocigotas ni homocigotas para el otro alelo. Cuando se apareen A1,1 con A1,2 vamos a tener dos maneras. Si este es progenitor femenino y este masculino, o al revés, o sea, el cruzamiento recíproco. En este caso vamos a tener dos tipos de descendientes. Vamos a tener homocigotas A1,1, la mitad, y la otra mitad heterocigotas. Si la frecuencia de este tipo de apareamiento era 2pH, vamos a tener la mitad de cada tipo de apareamiento, pH y pH. Si el apareamiento es A1,1 con A2A2, va a haber también dos maneras, van a dar una proporción 2pQ y en este caso van a ser todos individuos heterocigotas, en una proporción 2pQ. Y así para cada uno de ellos. Cuando hagamos el apareamiento entre dos heterocigotas, los heterocigotas nos daban un cuarto, un medio, un cuarto. Entonces si tenemos H cuadrado, vamos a tener un cuarto de H cuadrado de A1,1, un medio de H cuadrado de heterocigota y un cuarto de H cuadrado de homocigotas para A2. Lo mismo va a suceder con este apareamiento, donde nos va a dar la mitad de heterocigota, mitad A2A2, y el apareamiento entre individuos A2A2 nos va a dar todos individuos A2A2 con la proporción Q cuadrado. Sacando en limpio,
Esto, al despejarlo o al resumirlo, es lo mismo que tener p más 1 medio de h al cuadrado. Esto es 2p más 1 medio de h, q más 1 medio de h, y esto es q más 1 medio de h al cuadrado. Si tenemos en cuenta entonces que la progenia 1, 1, como dijimos, era esa que nos daba p más 1 medio de h, p más 1 medio de h era lo mismo que la frecuencia del alelo A1, o sea es p al cuadrado, p chiquita cuadrada. La progenia heterocigota que vamos a obtener, dijimos que era 2p más 1 medio de h, q más 1 medio de h. Si tenemos en cuenta esto es p chiquita, esto es q chiquita, entonces ¿qué nos va a quedar? 2pq. Lo mismo sucede con los descendientes que sean A2 a 2, van a ser q cuadrado. O sea que la frecuencia genotípica de la descendencia son p cuadrado, 2pq, q cuadrado, o sea las frecuencias de equilibrio de Hardy-Weymer. El desarrollo del binomio p más q, p chiquita, q chiquita al cuadrado. Ahí tenemos entonces la obtención de las frecuencias alélicas en la siguiente generación, P y Q. La población está en equilibrio, las frecuencias alélicas y genotípicas se mantienen, son iguales de una generación a la siguiente. Siempre y cuando podamos reconocer los genotipos por sus fenotipos, o sea, en codominancia o en dominancia incompleta. Si lo hacemos en términos de p cuadrado y de 2pq y de q cuadrado, vamos a obtener lo mismo. Lo voy a pasar rápido simplemente para que lo tengan. Si lo quieren ver en detalle, lo analizan. Es el mismo cuadro que el anterior, sino que aquí hemos reemplazado p grande por p cuadrado, h grande por 2pq y q grande por q cuadrado. Vamos a obtener exactamente lo mismo. Perdón, me vuelvo acá tengo p grande cuadrado, 2 p grande al cuadrado por pq, y acá tengo pq por pq, lo mismo que habíamos obtenido antes. Si lo despejamos, vamos a obtener de vuelta la progenia 1, 1 como p cuadrado, la progenia 1, 2 como 2pq y la progenia A2 a 2 como q cuadrado. O sea, las frecuencias genotípicas van a depender de las frecuencias alélicas. Vamos a llegar a las mismas frecuencias de equilibrio. Bueno, ¿cómo probamos si una población está en equilibrio Hardy-Weymer? Tenemos que calcular las frecuencias genotípicas a través de las fenotípicas. Recuerden que en cualquier población lo que nosotros vamos a ver es el fenotipo, no vemos genes y alelos. Al igual que Mendel, lo único que vamos a ver van a ser los fenotipos de los individuos. Los genotipos no se pueden observar, los inferimos a través de los fenotipos. Entonces, a partir de esos fenotipos, los individuos que presenten el fenotipo desarrollado por A1,1 lo vamos a llamar P grande, los heterocigotas H grande y los homocigotas para 2 a 2 Q grande. A partir de esas frecuencias genotípicas calculamos las frecuencias alélicas, P chiquita para el alelo A1, Q chiquita para el alelo A2, y según la predicción del equilibrio de la ley de equilibrio de Hardy-Weymer, lo vamos a obtener de vuelta las frecuencias genotípicas esperadas a partir del desarrollo del binomio p cuadrado, 2pq y q cuadrado. ¿Sí? Entonces, p cuadrado va a ser la frecuencia del genotipo A1, 1, 2pq la frecuencia de la heterocigota, q cuadrado la frecuencia de A2 a 2. Si la población está en equilibrio, ¿qué va a suceder? Que el p grande que observemos va a ser igual al p cuadrado que vamos a esperar a partir de las frecuencias alélicas. El h grande observado va a ser igual al 2pq y el q grande observado va a ser igual al q cuadrado. ¿Cómo comprobamos que esos valores son iguales o están dentro del rango que esperamos para decir que son iguales? Hacemos una prueba de banda de ajuste, chi cuadrado, para ver si los desvíos entre los valores observados y esperados son o no son significativos. Vamos a hacer un ejemplo.
una población donde vamos a considerar el gen L, que determina el grupo sanguíneo MN. Entonces tenemos individuos con grupo sanguíneo M, heterocigotas, y con grupo sanguíneo N. Los del grupo M están formados por el homocigota LM-LM, los homocigotas para el grupo sanguíneo N son LN-LN y los heterocigotas tienen un alelo de cada tipo. Se les hizo la prueba a todos estos 747 individuos, 233 tienen el grupo M, 385 son heterocigotas, 129 tienen grupo N. Obtenemos las frecuencias genotípicas a partir de los valores observados. 233 dividido el total, 0,31, 0,51, 0,17. Tenemos las frecuencias genotípicas observadas. Esas frecuencias genotípicas observadas nos permiten calcular las frecuencias alélicas a partir de conocer que todos los individuos con fenotipo M nos van a dar alelo LM y los heterocigotas nos van a dar la mitad de los alelos LM. Entonces 0,312 va a ser el P más la mitad de la frecuencia de heterocigota, que es 0,515. Entonces la frecuencia del alelo LM es 0,57. Hacemos lo mismo con el alelo LN, Q más un medio de H, o sea 0,173 más la mitad de los heterocigotas nos va a dar el resto, 0,43. Recuerden que P chiquita y Q chiquita tienen que sumar 1, al igual que P grande, H grande y Q grande tienen que sumar 1. Estas son frecuencias genotípicas observadas, estas son frecuencias alélicas, estimadas a partir de las genotípicas. A partir de esas frecuencias alélicas obtenemos las frecuencias genotípicas de equilibrio con P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado. P cuadrado 0,57 al cuadrado, 0,32, 2PQ 2 por 0,57 por 0,43, 0,49 y Q cuadrado 0,43 al cuadrado, 0,185. Estas son las frecuencias genotípicas esperadas. Disculpen la letra. No es fácil escribir con el mouse. Bueno, entonces, con esas frecuencias genotípicas esperadas vamos a sacar los valores esperados, o sea, multiplicamos cada frecuencia por el número total de individuos y efectuamos la prueba de bondad de ajuste. Aquí tenemos entonces los valores observados, los valores esperados a partir de la frecuencia genotípica esperada por el total de individuos y las diferencias, o sea, este valor menos este elevado al cuadrado dividido los esperados, como hemos hecho siempre con cualquier prueba de bondad de ajuste. Sumamos las diferencias al cuadrado sobre lo esperado y obtenemos un valor de chi cuadrado, que en este caso nos da 1,98. Lo comparamos con un chi cuadrado de 1 grado de libertad, porque las frecuencias genotípicas dependen de las frecuencias alélicas y por lo tanto tenemos solo dos alelos, LM y LN. Por lo tanto usamos un único grado de libertad, que es 3,84, comparamos el chi cuadrado y decimos esta población está en equilibrio Hardy-Weinberg para el locus L. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la primera parte del desarrollo del tema 12. Vamos a hacer algunos ejercicios y luego continuamos con otra parte del tema.